Killari, Sí. vamos a hablar sobre jugar juegos. Vamos a empezar por eh, que vos me digas qué significa para vos un juego. ¿Qué es un juego? Si me tuvieras que dar una definición. Ujú. Bueno, un juego es algo que tiene que ser algo divertido, algo que te gusta hacer y que no te obligan a hacer. Yo creo que lo vemos mucho en los niños, que lo hacen como automáticamente, sin la necesidad de tener un juego, sino de inventar un juego con cualquier cosa. Eh, y se convierte en juego cuando se divierte con eso. Creo algo así. Ok, entonces me dijiste algo importante para que algo sea un juego es que sea divertido Ujú. y me dijiste también como que los niños tienen esta capacidad de estar más en contacto con la creatividad, de poder Ujú. crear un juego más que nosotros quizás tenemos como las estructuras formadas de qué hacer y cómo son las cosas. Claro. Entonces, creatividad. Déjame preguntarte sobre ¿para qué sirve jugar? ¿Cuál es la utilidad de jugar? Claro, yo creo que no tiene objeto, o sea, no tiene como un fin, una meta a dónde llegar. Yo creo que un juego es algo que no, sí, que no necesita llegar a algún lado. Es disfrutar el momento con algo. No tiene un objetivo para mí. Déjame proponerte algo, decime cómo te Sí, suena. sí. ¿Pensás que el objetivo de un juego puede ser jugar o disfrutar, que es como un bien en sí mismo, como divertirse? Claro. Sí, sería como un bien en sí, ¿no? A ver, ¿quién fue? Aristóteles, Kant, que hablan de eso, ¿no? De que no tiene otra meta detrás de eso, sino el medio mismo ya es el fin. Sí, sí, podría ser como el gozar o la diversión como meta, si la queremos llamar así. Déjame preguntarte, porque estamos hablando sobre esto de Ujú, ¿para qué el juego? ujú. ¿Pensás que podés aprender a través del juego, como que puede ser una herramienta de aprendizaje o de exploración? Sí, 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 sí. De hecho, así funciona la educación en la primaria, ¿no? O en el jardín, que explorando, jugando, los niños aprenden cómo interactuar o para explorar un objeto o la interacción humana, jugando, siendo algo, creando algo, inventado. Me quedé pensando en esto de la adultez, cuando crecemos por ahí no Mm, jugamos tanto, no es tan fácil crear un ujú, juego de la nada. sí. Pero bueno, ahí entramos por ahí. Déjame preguntarte, ¿pensás que la vida es un juego? Sí, en cierto sentido sí. Y creo que siempre seguimos jugando, pero a una manera quizás más adulta, ¿no? Explorando cosas. Y por ahí quizás el juego de la vida ya no es tan divertido, sino es como más como un misterio, pero como tiene sus propias reglas y trucos que le vuelven a hacer un juego también, pero no a primera vista, Claro. sino como un juego que se tiene que entender con el tiempo. Y ahí a veces como surgen cosas y dices, es como un chiste, un juego de la vida, pero no sabías que estaba jugando con alguien Claro. o algo. Claro. Claro, al ser, decime cómo te suena esto, al ser más grande y más amplio y abarcar más cosas y más personas, y de alguna manera es como infinito hasta que te morís, pero como hay nuevos jugadores entrando y saliendo constantemente y no hay un objetivo claro, Ujú. eh, ok, como de alguna forma cuando creces tenés que aprender a verlo de otra manera, como, y me hiciste pensar como cuando creces, me dijiste es más difícil ver que es un juego, es más misterioso también. Ujú. ¿Pensás que las responsabilidades que vas tomando mientras vas creciendo pueden ser vistas como limitaciones de un nuevo juego que estás jugando? Como nuevas reglas. Ahora tengo que aprender a divertirme con hijos y aprender a cuidar de mis hijos a través mientras trato de divertirme. Mira, de hecho pienso que no tienen que ser como responsabilidades como hijos. Por ejemplo, sí. Yo, yo intenté hace unos años atrás a invitar nuevamente mi niña interior, y vivir con ella mi vida cotidiana, jugando ya las cosas que salen de mí intuitivamente. No sé, por ejemplo, bailar en la lluvia. Es algo que se hacía jugando como niña, ¿no?
y se me perdió y yo intento ahora recuperarlo y encontrar como mi lado más juguetona, porque aún está ahí. Yo creo que no lo tenemos que encontrar a través de disfrazado de responsabilidades. El trabajo puede ser un juego, los hijos lo pueden ser, pero creo que también como un criterio para poder definirlo como juego sería que es más como un poco más liviano, ¿no? Si lo hago a la fuerza de ver en el hijo un juego, creo que ahí se pierde un poco el chiste, Claro. la diversión. Pero a lo mejor puedo empezar a jugar con el hijo y me vuelvo yo misma un hijo, un ser divertido y ahí vuelve como nuestra esencia de niños jugando, explorando, como habíamos hablado. Algo así. Qué interesante lo que tocaste, porque no me lo dijiste con estas palabras, me dijiste como si es un juego que querés jugar, como que si no es a la fuerza. Entonces, como que un buen juego es algo que haces voluntariamente. Que decís, bueno, yo entro en este juego, porque si no, como si te obligan a jugar, no es un buen juego. Claro. Entonces, es muy interesante el punto que tocaste ahí. Ok, me dijiste también esto de, y decime cómo suena, como que quizás es una utilidad también, decime si estás de acuerdo con esto. Una utilidad del juego es encontrarte o reencontrarte con tu niño interior. Como que a través del juego es donde podés acordarte de cómo eras y explorarte o reencontrar quién sos o quién eras y quién sos ahora que sos grande y estás jugando. ¿Cómo te suena? Sí, sí, algo así. Quizás no tan conscientemente, o sea, no se hace reflexionando necesariamente. A mí me gusta reflexionar, por eso lo encontré así, de manera ya como abstracta y poniéndolo en palabras, pero creo que lo hacemos cuando... Bueno, hay también videojuegos, ¿no? Que juegan adultos y creo que no lo hacen para reencontrar su niño interior. Lo hacen porque, no sé, les da ganas y, y no sé, yo a veces observo gente jugando estas cosas. A mí no me interesa, pero observo que se divierten mucho y digo, ah, bueno, a lo mejor están como conectándose con esa parte, ¿no? Del niño interior o con la parte juguetón de la persona. Algo así podría ser. Déjame preguntarte esto. ¿Pensás que hay tal cosa, existe tal cosa como jugar en serio? Sí, yo creo que el capitalismo es un juego serio, ¿no? Como ahí se juega con números, con bienes, y es un juego para nada divertido, pero hay gente sí, que lo toma como un juego muy serio. Ok. Hablamos de esto de jugar tranca. Todo bien. Eh, juegos, jugar en serio, jugar cuando sos adulto. Te pregunté, creo, si pensás que... No sé si te lo pregunté todavía. ¿Pensás que la vida es un juego? ¿Lo hablamos de esto? Bien. Sí, lo hablamos de esto. Mi segunda pregunta es, ¿de qué va en tu forma de ver las cosas? ¿De qué trata el juego de la vida? Creo que el juego de la vida trata o sea, como es como no resolverlo, sino como entender que es un juego. Creo que eso ya es el sentido del juego de la vida. Como para decir, yo entiendo que esto vuelve. Es como cuando tienes cartas que no te siguen, que no te sirven, y lo jugás todo el tiempo de la misma manera. Pero cuando te das cuenta, che, pero también hay otro camino, otra manera de jugar, y intento un paso diferente en el juego, y ahí te sirvió más y se abre un camino y te das cuenta que simplemente cambiaste la forma de jugar tu vida. Yo me di cuenta jugando con una paciente que tiene una capacidad diferente y no puedo moverse. Entonces yo jugué con ella las cartas. Y yo solamente la seguía a ella, ¿no? Ella me dijo, bueno, ahora esta carta, después esta. Y no sé, ahí me di cuenta que hay muchos caminos. Y probamos como un camino 5 veces, no funcionó. Y cambiamos solo un pasito y ya se resolvió el problema de no poder seguir. Y ahí me di cuenta, pero es así en la vida también, ¿no? Que la vida es un juego que quiere ser
descubierto por tener diferentes maneras de tomar las cosas que llamamos graves, negativas, feas, pero tomándolo como un chiste del universo, puede ser hasta divertido cuando te pasa algo feo, diciendo, bueno, a lo mejor esto tenía que pasar para que ahora el juego de la vida me maneja hacia otro lado. Pero solo si te das cuenta de eso funciona. Si no, seguís siempre el mismo camino y fracasás una y otra vez. Pienso yo. Qué interesante me dijiste, si lo agarré, me dijiste, te dije, ¿de qué va el juego de la vida? Y vos me dijiste, de alguna manera, el juego de la vida va de entender que es un juego. Si reconoces que es un juego, ya está como a mitad de camino. Y después me dijiste tratar de entender ese juego. ¿Cuál es ese juego? Déjame proponerte esto y decime cómo te suena. ¿Pensás que de alguna manera la vida va de tratar de seguir entendiendo y para eso tenés que seguir jugando? Como quizás estamos como pisando terreno existencialista, pero tenés que mantenerte con vida para seguir jugando, para aprender a cómo jugar. Y bueno, tratar de entender, como tratar de contemplar y tomarte 2 segundos en la locura del día a día y de conseguir plata para comprar cosas, de parar y contemplar qué es lo que estoy haciendo, de qué va la vida y cómo hago para jugarlo mejor. ¿Cómo te suena todo esto? Quizás es una sopla de letras que no tiene mucha... No, sí tiene sentido, claro. Sí, como que creo que el juego mismo de la vida te da vitalidad, pero también te puede quitar vitalidad y ahí como se vuelve en un juego raro, oscuro. Pero seguir jugando creo que se puede volver a resolverlo. Pero no creo que siempre, no se siente siempre de la misma manera este juego que es de la vida, ¿no? Y yo creo que tenemos que también pasar por diferentes roles, por diferentes maneras de actuar, de pensar, de vivir para encontrar nuestro camino del juego, para resolverlo a nuestra manera. No está resuelto una vez y ya está la vida, sino es como ahí viene otro juego, ¿no? O sea, no sé si llamarlo un juego grande o muchos pequeños, no sé, algo por ahí, no sé. Ok, entonces me hablaste de un juego grande o como de juegos pequeños, como que es una serie de juegos, como que es un metajuego. Se me vino a la cabeza esto de, no es mío, lo escuché de otra persona, esto de, ¿viste Harry Potter? Claro. Listo. Quidditch. El juego es como meter la pelota a través de los agujeros grandes, pero adentro de ese juego está el de perseguir la snitch dorada. Entonces como es un juego dentro del juego. Y como que de alguna manera tenés el juego de la vida y adentro tenés el juego de tener amigos, de tener una pareja quizás, de tener un trabajo, de hacer plata si ese es un juego para vos el que estás interesado, de creaciones artísticas. Entonces como tenés juegos dentro del juego. Eso se me vino a la cabeza. Bueno, esto del Quidditch me hace pensar más en el tema del equilibrio, ¿no? Como, no sé si llamarlo juego porque ya como pierde un poco la gracia, pero es como intentar de seguir como una meta, como el snitch, ¿no? Por un lado, y por otro lado, date cuenta de lo que pasa a tu alrededor. Y yo creo que eso es como, no es el juego de la vida eso, pero es como un... Ahí hablaría más como de una meta de la vida, de encontrar ese camino entre seguir sus metas, objetivos por un lado, pero no perderse del camino mientras estás como caminando, ¿no? O sea, como hacer las dos cosas a la vez, como para mí personalmente es como la meta de la vida, encontrar ahí un equilibrio. Pero no me suena tanto como un juego, eso es más como una meta para mí. Ok, pero dirías que es como de alguna manera, es muy amplio, pero es como algún tipo de objetivo que podría tener la vida, como el perseguir tus metas y también tener tiempo de bailar en la lluvia. Sí, tal cual, tal cual. Ok, creo que esta es la última. ¿Pensás que si jugáramos más, lo estaba preguntando como si jugáramos más, si tendríamos menos conflictos, pero lo voy a reestructurar. ¿Pensás que si jugáramos más, sería más fácil resolver nuestros conflictos en conjunto? No
no de manera directa, indirecta sí. Porque yo creo que si jugáramos más, seríamos más felices, más sueltos, más relajados. Por eso yo siempre digo que sería muy bueno tener plazas de juegos para adultos, para que saquemos esto de la parte creativa de nosotros mismos, y así nos tranquilizamos y volvemos a hacer las metas de la vida cotidiana. No sé, volver al trabajo, a cuidar a los hijos, a, no sé, hacer compras, pero ya como con otra visión, ¿no? Más con la visión de ser un niño adulto. Por eso creo que eso nos podría ayudar para tener una vida más liviana entre los humanos en la sociedad. Pero más como sería más como un camino indirecto, ¿no? Me fascinó tu idea de tener parques para adultos, como parques de juegos. De hecho, unos amigos míos allá hicieron un festival sobre jugar como adultos, y en el festival los adultos como intentaron a jugar como niños o como adultos, pero siguiendo básicamente las preguntas que estás haciendo hoy, ¿no? Esto se está desarrollando ya en otras partes también, porque son preguntas como casi perdidas, pero que resurgen también, creo que por la necesidad de que la vida se vuelve tan seria y aburrida, y algo falta, y creo que lo que falta es el juego, entre otras cosas. ¿Consideras que lo que estamos haciendo es jugar? Esta entrevista es más un juego de pensamientos y de palabras, ¿no? Yo lo llamaría más como filosofar, reflexionar o algo así. Pero sí, es un juego de la mente, ¿no? Se podría llamar juego, pero no en el sentido infantil, sino en juegos más de adultos. ¿Te estás divirtiendo? Sí, yo sí, porque me divierto filosofando. Claro, sí. Diversión es como otro capítulo, ¿no? Es como una parte de la felicidad que quizás necesita diversión, juegos. También el pensar en sí puede ser divertido, pero el juego es cuando no se quiere llegar a entender algo. Y creo que acá en esta entrevista intentamos de entender algo. Entonces sí tiene una meta, entonces no es en juego. Ah. Hoy que nos podemos agarrar eso como 10 minutos más, pero creo que ha sido todo por ahora. Muy interesante igual. Killari, muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Igualmente.